soy psicóloga y estamos, bueno, y formo parte también del equipo de atención temprana, del servicio de atención temprana de aquí de Villarrubia, ¿vale? El servicio de atención temprana abrió sus puertas el 1 de julio, solicitado por la asociación Naturado, y bueno, somos un servicio, pues eso, que trabajamos, estamos especializados y acompañamos. Hola, gracias, pasa. Trabajamos con familia que tiene niños de 0 a 3 años, ¿vale? Y incluso de 0 a 6. Y nada, desde que abrimos las puertas, es verdad que queríamos lanzar una especie de talleres en función de cómo vemos la demanda de la gente, ¿no? De los padres cuando vienen aquí. Y el primero que hemos lanzado es sobre el sueño infantil, porque sí que es verdad que hay preguntas sobre el sueño infantil, hay preguntas. El objetivo es lanzar cada 2 o 3 meses otros talleres también, que también os mantenemos informados, que lo van a hacer mis compañeras que están ahí detrás, que también lo van a hacer ellas, ¿vale? Pues nada, sin más, pues vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar sobre el sueño infantil, es lo que vamos a hablar, que hay muchas preguntas sobre este tema, ¿vale? Aquí os pongo un poquito de índice para que sepáis un poco lo que vamos a hablar, un poco del sueño, las fases del sueño, importantes las del sueño adulto para poder comparar con las del sueño del bebé, y luego cómo podemos ayudarnos, y evaluación y trastornos del sueño. Es verdad que en la evaluación y trastornos del sueño no nos vamos a meter mucho porque, bueno, veréis que es una charla intensa porque el sueño es importante, pero sí que vamos a ver las pesadillas y los terrores nocturnos, que es lo normal. A partir de los 2 años, pesadillas y terrores nocturnos es normal que tengan los niños. Lo normal es que tengan pesadillas y hay niños que tienen terrores nocturnos. En principio no pasa nada, pero sí que lo vamos a ver. Luego hay muchos más, pero en general la población, por decirlo de alguna manera, la población rutinaria, pues lo que tiene esas dos. Pero bueno, tenemos esas cosillas, algo de bibliografía y un poco de anexo. ¿Vale? Vamos a empezar hablando de qué es el sueño, ¿vale? Cosas importantes del sueño. El sueño es un proceso madurativo y adaptativo. Esta es una idea fundamental que lo quiero transmitir, es decir, el sueño, cuando nuestros hijos nacen, cuando nace nuestro bebé, no pueden tener el mismo sueño que tenemos nosotros. Yo sé que a lo mejor quito muchas ilusiones, pero el mito de el sueño, duermes como un bebé, es falso. Los bebés se despiertan. ¿Por qué? Porque es un proceso madurativo, que es lo que vamos a ir viendo ahora. Los bebés se tienen que despertar porque tienen que sobrevivir. Es decir, es verdad que nosotros como adultos ya podemos estar durmiendo 8 horas. Pero un bebé no, un bebé tiene que comer. No sé, entonces no puede estar en la cama metido 8 horas. Aunque fastidie mucho, pero es así. Esta lámina es la principal idea que os quiero transmitir. Luego está, pues bueno, cosas importantes. Sueño es una parte integral de la vida cotidiana, es una necesidad biológica y lo que hace es que permite restablecernos tanto físicamente como psicológicamente. Es decir, a nivel físico, ahora veremos qué parte del sueño a nivel físico y a nivel también cognitivo, a nivel psicológico, a nivel de memoria, cognitivo, de todo lo que hemos aprendido. Importante, el sueño es un proceso activo, no es un proceso pasivo, es decir, existe actividad cerebral, ¿vale? Eso sí que es cierto. El sueño, ahora vamos a ver la fase, es un proceso activo, muy importante, pero sí que la idea que os quiero transmitir es esta, que es un proceso madurativo y adaptativo, es decir, que va madurando con el tiempo, ¿no? El sueño va a ir madurando con el tiempo en función de las necesidades del bebé. Vale, vamos a ver ahora las fases del sueño. Vamos a empezar con las del adulto, ¿vale? Con las que tenemos los adultos. Digamos de alguna manera, como hemos dicho, el sueño se va adaptando a las necesidades nuestras, es decir, no es lo mismo las necesidades que tiene un niño, las necesidades que tenemos un adulto, a las necesidades que tiene, por ejemplo, una población mayor, ¿no? La vejez. No es lo mismo. De hecho, la vejez, muchos se quejan de que tienen sueños muy ligeros, y sí que es cierto, no le hace falta ya un sueño profundo, y lo que necesita es un sueño para descansar físicamente. Entonces, su sueño es más ligero, pero sí que necesitan microsiestas a lo largo del día, un sueño de una persona anciana. Entonces, nosotros vamos a ver lo que es un sueño ahora de adulto, ¿vale? Sí que todos los sueños tienen 2 fases. Sueño de ondas lentas o sueño no REM, y el sueño MON o REM o de los movimientos oculares rápidos. De hecho, esto es muy curioso, a ver, pero si sois capaces de, cuando alguien está profundamente dormida, le levantáis el ojo, están así los ojos, y produce un poquillo de cosilla, pero los ojos están así. No sé si tenéis al lado gente que duerme un poco con los ojos abiertos, sí. Me van a quedar como un poco de grimilla, pero de estar ahí con los ojos abiertos, pues hay un momento en el sueño REM que los ojos están así, ¿no? Lo que es la pupila y eso está así.
que esa es la fase se llama así, movimientos oculares rápidos. Y en los bebés, cuando lo tienen, la cosita, pero es curiosa, es curiosa. ¿Vale? Vamos con la primera fase, ¿vale? Sueño de onda lenta o sueño no REM. Lo constituye 4 estadios, fases, ¿no? Estadio, fase, da igual, 1, 2, 3 y 4. Y va profundamente, va progresivamente, es decir, la fase 1 es cuando los músculos se aflojan, se nos caen los párpados. Es verdad que el sueño es muy superficial y si nos llaman, respondemos. Es decir, si tú te estás durmiendo porque esta charla te está pareciendo aburrida y tú te estás durmiendo, si yo te llamo, te vas a despertar porque estás en la primera fase. Luego tenemos la fase 2, que el sueño se vuelve cada vez más profundo. Y ya, si nos preguntan algo, ahora tiene que ser con más volumen. Es decir, yo te tengo ya que gritar. Si tú te vas durmiendo, yo ya te grito. Y ya la fase 3 y la 4, ya ahí perdemos la capacidad de respuesta a los sentidos, auditivos y táctiles normales. Para poder despertarnos aquí ya sí necesitamos un gran estruendo, un gran golpe. Nuestra mente está profundamente dormida, pero nuestro cuerpo puede moverse, que es lo llamativo también de esta fase. Es verdad que en esta fase es que a lo mejor, no sé si ha pasado que la persona se levanta y se vuelve a meter en la cama, se pone de pie y se vuelve a meter en la cama. Sobre todo esto ocurre cuando cambiamos de una fase a otra. Lo importante de aquí es que aquí tenemos un ciclo, ¿vale? Estas 4 fases lo forman este ciclo. El sueño no REM. Ahí ya tenemos un ciclo, porque luego vamos a pasar al siguiente ciclo. Bueno, cosas importantes de este sueño, antes de pasar al siguiente ciclo. El sueño de onda lenta, lo que se ha comprobado es que lo que produce son los cambios orgánicos, que producen, es la recuperación física del organismo, la regeneración, la recuperación de energía. Esto es cuando los anuncios que salen en la tele, sobre todo de las cremas y los cotines que nos dice regenera tu cuerpo, échate esta crema porque regenera, pues sería en esta fase del sueño, ¿vale? El cuerpo es cuando aquí se regenera. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que he dicho antes. Por ejemplo, en una población, en la vejez, las personas mayores necesitan esto, necesitan recuperar energía, de ahí las microsiestas. Entonces, cuando tú hablas con tu abuelillo, ¿estabas dormido? Que no estaba dormido. Sí estaba dormido, porque necesita esto, necesita a lo largo del día recuperarse físicamente. A diferencia, por ejemplo, de un adulto, que nosotros necesitamos las 2 fases, y los bebés, por ejemplo, como él, va a necesitar otra fase, no necesita todavía esta, porque bebés tan pequeños no se cansan físicamente. Entonces lo que necesita es la fase que vamos a ver ahora, ¿vale? Que es la fase del sueño REM, o la fase MOR, ¿vale? Después de la fase anterior, si no sucede nada, no hay despertares y vamos a pasar a la fase REM, ¿vale? Aquí sí que nuestro cuerpo está profundamente relajado, casi paralizado, pero nuestra mente sí presenta actividad y aquí es donde se ha visto que hay más actividad cerebral. Por eso se piensa que esta fase es la de la recuperación de la memoria, es decir, lo que hemos aprendido a lo largo del día es en esta fase cuando se consolida. De hecho, de ahí también es importante, muy importante dormir. Es decir, cuando estamos estudiando, que nos pasamos horas estudiando y nos quitamos horas del sueño, es un error que cometemos. ¿Por qué? Porque necesitamos dormir para poder asimilar todo lo que hemos aprendido. Y se hace en esta fase. Esta es la fase donde se presentan los sueños. Es la fase de las ensoñaciones. Todo el mundo tenemos sueños. Todo el mundo. En esa fase es cuando soñamos. ¿Qué soñamos? Soñamos con temores, con preocupaciones, con lo que hemos estudiado. Los sueños no predicen nada. Sí es verdad que podemos tener la misma temática, ¿no? Que es cuando la gente te pregunta que toda la noche me despierto con este sueño. Pues ahí hay una preocupación, pero no te está prediciendo nada. Pero todo el mundo soñamos. ¿Cuándo nos acordamos del sueño? Cuando nos despertamos en esta fase, porque a lo mejor a nivel emocional el sueño es muy intenso, nos puede producir un estado de ansiedad elevado, entonces nos despertamos, ¿vale? Como hemos dicho, esta fase se caracteriza por la aparición de los movimientos oculares rápidos, que es lo que hemos dicho, que es cuando los ojos se mueven, y en esta fase se produce la consolidación, ¿no? Y recuerda lo que aprendemos durante el día, es la reorganización neuronal y de aprendizaje. O sea, las fases son importantes. Importante, cuando se termina esta fase, hemos terminado un ciclo. Es decir, el sueño está formado por 2 ciclos. El primer ciclo no REM, que son 4 fases, y el segundo ciclo REM. Cuando se terminan esas 2 fases, ya tenemos un ciclo, ¿vale? A lo largo de la noche vamos a tener varios ciclos. ¿Qué es lo que pasa? Que el adulto hemos aprendido a dormir, es decir, de cambio de un ciclo a otro nos despertamos. Pero el adulto hemos aprendido, es decir, nos damos la vuelta. Tú a lo mejor te despiertas, es más, es que si yo te pregunto, ¿qué tal has dormido?
¿Cuántos despertares has tenido? A lo mejor me dices, ninguno. No nos damos cuenta, no somos conscientes de los despertares. A diferencia de los bebés sí que se despiertan. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a dormir, tienen que hacer el ensayo. De ahí los despertares. Cuando alguien te dice, como me estaba diciendo, se despierta 20 veces, es que está ensayando. Fastidia mucho y ahora veremos cosillas para intentar que eso, pues eso, llevar lo mejor posible. Pero los despertares forman parte de los bebés, eso tenerlo muy presente. Pensar que, bueno, iremos viendo, no quiero adelantar, pero iremos viendo, pensar que un bebé duerme 8 horas seguidas no puede ser, porque no está preparado, porque fisiológicamente no está preparado, porque se tiene que despertar. En los adultos los ciclos duran entre 90 a 120 minutos aproximadamente y en los niños los ciclos duran entre 45 y 60 minutos. Que este tiempo ocurre sobre todo a partir de los 7-8 meses, que por ejemplo aquí muchas mamás nos dicen es que hemos vuelto a peor, es que antes dormía súper bien y otra vez vuelve a despertarse. Claro, dura 45-60 minutos. A lo mejor es verdad que ha conseguido hacer ya el ciclo completo, pero se despierta, porque su cuerpo tiene que ensayar eso. Esta es la idea que os quiero transmitir, pero vamos a seguir viendo cosillas. ¿Vale? Venga, cosas importantes. Vamos ya con el sueño del bebé, que es a lo que hemos venido y lo que nos interesa. ¿Vale? Importante de aquí, la idea fundamental que sí que os quiero transmitir, y sobre todo cuando salgáis por esta puerta, que digáis, ¿qué he aprendido? O ¿qué me llevo del taller? Lo que te llevas del taller es que el sueño de los bebés es adaptativo, que responde a las necesidades biológicas y emocionales del bebé. O sea, el sueño no responde a lo que los padres queremos. Lamento daros esa mala noticia. O sea, a mí me encantaría que mi hijo se durmiera a las 9 y que se despertara a las 7. No, no va a ser así. Tu hijo se va a despertar, se va a dormir a las 9, pero a lo mejor a las 12 va a tener un despertar. Y a lo mejor a las 3 va a tener otro. Y a lo mejor ya no va a tener más, pero va a ser así. ¿Por qué? Porque se adapta a las necesidades emocionales, biológicas del bebé. Responde a mecanismos fisiológicos precisos y a la evolución para la maduración del individuo. Importante, el sueño es un proceso evolutivo, ¿vale? Además, vuelvo a repetir, si os dais cuenta todo el tiempo repitiendo, porque quiero transmitiros la idea, que se adapta a las necesidades de cada etapa. Ahora vamos a verlo por etapas. El sueño de un niño no va a parecerse al de un adulto hasta los 6 años aproximadamente. ¿Qué significaría parecerse al adulto? Es decir, que acumule, que tenga un sueño unisecuencial, es decir, el adulto duerme, tenemos el sueño, una secuencia por la noche, a lo mejor con suerte nos podemos permitir una microsiesta, una siesta por la tarde, pero en general lo tenemos por la noche y sin siesta. Ese es el sueño parecido al adulto. Y hasta los 6 años aproximadamente no se va a parecer. ¿Eso qué significa? Significa que de 0 a 6 años los despertares son normales. Ojo, no quiero desanimar, pero a partir de los 3 años sí que cada vez hay menos despertares. Eso sí que es verdad, de 3 a 6 cada vez hay menos los propios que corresponden a una demanda fisiológica. Pues si el niño tiene fiebre, si tiene que ir al baño, o si tiene que beber agua, ¿vale? Tenemos agua, ahí, espérate si quieres. Tranquila. ¿Vale? Y esta es la idea, ¿no? La idea que quiero transmitiros es esa. El sueño de él está perfectamente sincronizado con la supervivencia. No va a ir más para allá y más para adelante. Está perfectamente adaptado. Vale, vamos a empezar ya con las fases del sueño y cómo se va adaptando. Vamos a ver el sueño prenatal. Cuando el bebé está dentro de la tripita de su mamá, ya existe el sueño. De hecho, en el tercer trimestre ya presenta momentos de vigilia y momentos de inactividad. Y antes de nacer ya tenemos 2 patrones. Es decir, antes de nacer el bebé ya tiene 2 patrones. Un sueño activo, lo que pasa es que todavía no son sueños REM. Tenemos un sueño activo, que se llama sueño activo, que luego se va a convertir en la fase REM, y un sueño tranquilo, que luego se va a convertir en la fase no REM, o en la fase 1, 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que ocurre? El bebé nace con estas 2 fases. ¿Eso qué significa? Que tiene que adquirir las otras fases. ¿Cómo las adquieres? Pues mediante despertándose, durmiendo más, no querer dormir, que ahora veremos por qué. ¿Por qué? Porque corresponde biológicamente a lo que necesita un bebé. Pero sí que ya hay sueño. Además, lo curioso del sueño del bebé, que además todas las mamás lo decís, que normalmente el sueño del bebé no corresponde con el sueño de la mamá, es decir, la mamá puede estar durmiendo, pero tú notas que tu hijo incluso te llega a despertar, porque hay a veces que dan patadas que nos llegan a despertar, incluso por la noche. ¿No? Después de cenar, que parece que más se activa, que es cuando deciden, es que se ha activado. O sea, no tiene nada que ver el sueño de la madre con el sueño del bebé, son independientes. Incluso por la noche se cree que es por la glucosa, de todo el día, de comer y eso, entonces por eso los bebés se activan más por la noche.
son sueños independientes. Y luego también es verdad, porque tengas un bebé ahí dentro de tu tripita que sea tranquilo, no significa que cuando nazca vaya a ser tranquilo, no hay ninguna relación, igual que al contrario, porque tengas un bebé que te esté todo el día machacando a patadas, no significa que cuando nazca, luego cuando nace súper tranquilo, no hay una relación. Vale, vamos a empezar a ver sobre el sueño infantil, las etapas. Y si os dais cuenta hay como dos columnas. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué es lo que necesita un bebé de 0 a 3 meses, pero también, y vamos a ver cómo está relacionado el sueño con esa etapa, ¿vale? Para ver hasta qué punto, pues, es normal lo que le está ocurriendo a mi hijo o no es normal. Pongo normal entre comillas porque a veces creemos que tenemos problemas, pero corresponde a la etapa. Y eso es señal de que tu hijo se está criando bien. Esto es como las rabietas, ¿no? Cuando nos decís, es insoportable las rabietas, pues siempre decimos lo mismo. Las rabietas a nivel cognitivo, muy bien, y si tu hijo tiene rabietas, genial, pero es verdad que es jodido para los padres, es cierto, por eso hay. Pero es verdad que a nivel cognitivo las rabietas son muy buenas, los jodidos para los padres. Pero a nivel cognitivo está muy bien. ¿Qué necesita un bebé? Un bebé cuando nace, un bebé que nace que tiene de 0 a 3 meses, necesita una alimentación frecuente. Nada de comer cada 3 horas, cada 4, cada 2. El bebé tiene que comer a demanda, cuando él lo quiera. Y esto me da igual que sea lactancia o leche artificial. El bebé tiene que ser, el biberón tiene que ser a demanda y la lactancia tiene que ser a demanda. ¿Qué necesita? Necesita mantener la alerta de un cuidador. Tener en cuenta que vuestro hijo cuando nace ha estado 9 meses recogido, sin frío, sin calor, cuidado, ha estado perfectamente ahí metido. Entonces necesita la alerta de un cuidador, necesita tener a una persona pendiente de... Tiene que desarrollar su mente, tiene que madurar y tiene que ejercitar la succión. La succión es muy importante. El bebé de lactancia lo hace con el pezón de la madre y el bebé de biberón siempre es recomendable ponerle chupete. Es decir, un bebé de lactancia no haría falta ponerle chupete, aunque se puede poner, y un bebé de biberón sí es necesario ponerle chupete. ¿Por qué? Porque tiene que ejercitar la succión, porque no es la misma tripa y la succión es muy importante. Y ahora veremos cómo la succión no es solo para comer, es que también transmite tranquilidad. El típico bebé, ¿no? Que se rompe el dedo porque le está transmitiendo tranquilidad. Vale, aquí ya tenemos lo que necesita un bebé. Vamos a ver cómo es su sueño. ¿Cómo es su sueño? Pues el sueño es bifásico, tiene 2 fases. Tiene un sueño activo y sueño lento. Vale, esta duración dura entre 50 y 60 minutos. ¿Qué es lo que ocurre? Que se necesita frecuentemente, se despierta frecuentemente. ¿Por qué? Porque necesita comer y necesita desarrollar la mente, necesita ver estímulos. Cuando decís, es que no quiere dormirse, necesita ver estímulos, ¿vale? ¿Qué más necesita? Bueno, ¿qué tiene? Ultradianos, no diferencia entre el día y la noche. Es verdad que sí que aquí ya es recomendable, en el momento que nacen los niños, es recomendable que, por ejemplo, cuando se duerma la siesta, no apagar la luz, no... es decir, si el niño se ha dormido en la siesta en el salón, dejarlo en el salón. Y si estaba la tele encendida, no se apaga la tele, ¿vale? Porque sí es verdad que aquí todavía no hay diferencia el día y la noche, pero tenemos que ir estimulando para que poco a poco vaya desarrollando. Para que se desarrolle esto es a partir del 4.º mes y además necesita desarrollarse una parte del cerebro. Pero es verdad que nosotros tenemos que ir estimulando. Entonces, si el niño se ha dormido en el salón con la tele encendida, podemos bajar un poco el volumen, pero no se apaga la luz. Es decir, la siesta tiene que ser con luz y la noche tiene que ser con luz tenue, es decir, que se note la diferencia, ¿vale? Eso sería lo importante, pero es verdad que aquí no diferencia. ¿Eso qué significa? Que los cuidados no lo van a pedir tanto ya por la noche, es decir, no es que yo cuido a mi bebé durante el día y por la noche es para dormir, él no sabe todavía eso, no sabe esa diferencia, él todavía sigue demandando cuidado. ¿Qué más ocurre? El sueño es polisecuencial, se reparte a través de varias secuencias a lo largo de todo el día. Cuando digo todo el día, incluyo también la noche, ¿vale? A diferencia del adulto, que es unisecuencial, nuestro sueño simplemente es uno, en principio dormimos 8 o 9 horas, quien tenga suerte 9, y si no 7, y ya está, es lo que tenemos. Y luego, esto sí que es importante, el mayor porcentaje del sueño es el sueño REM. Inicia la fase del sueño directamente en la fase REM. ¿Por qué es importante? Por 2 cosas. Una, porque el niño se duerme y de hecho ya no es capaz de despertarse porque está directamente en la fase REM, que hemos dicho que es la fase profunda, ¿vale? Y luego es importante, ¿por qué? Porque lo que está haciendo, acordad que la fase REM, lo que hemos dicho anteriormente, es que se utiliza para reorganizar todo lo que ha aprendido. Por eso entra directamente la fase REM. Fijaos que sabio es el cuerpo, ¿no? Que dice, tenemos que entrar directamente en esta fase porque
todo lo que ha aprendido, que ahora mismo lo que hace un bebé es observar. O sea, un bebé de 0 a 3 meses todavía no quiere coger cosas, pero lo que sí que hace es observar muchísimo. Y entra directamente en esta fase. Por eso el bebé se duerme, no somos capaces de despertarle, puede pasar la banda de música, pero el niño no se va a despertar, y lo que está haciendo su cerebro es reorganizar, ¿vale? Reorganizar toda la información, todo el aprendizaje, ¿vale? Por eso es de ahí la importancia. Y ahora veremos qué ocurre y por qué luego hay mayores despertares. Vale, esta es la fase de 0 a 3 meses. No sé, si tenéis alguna duda, o luego al final, si queréis, o bueno, si alguien es muy importante, pues me puede ir cortando, o si voy muy deprisa, decídmelo con total confianza. Esto es para estar aquí a gusto. Sueño del bebé de 4 a 7 meses. De 4 a 7 meses es una de las fases. A ver, importante, esto son aproximaciones, no quiere decir que el niño ha hecho los 4 meses y ya va a ocurrir esto, o ha hecho los 7 meses y ya va a ocurrir esto, que a veces también decimos. Pero sí que es verdad que aquí es donde ocurren los mayores cambios del sueño, ¿vale? Y vamos a explicar por qué. Primero, es verdad que en esta fase el sueño es más predecible, ya empieza a dormir algo más por la noche. Es más, incluso a partir de los 4 meses podemos hacer técnicas que ahora veremos para que, sin quitar la siesta, porque la siesta no se le puede quitar a los niños, por favor, no quitéis siestas a los bebés, podemos acumular más sueño por la noche. Hacia los 2 meses, es que fijaos todos los cambios que ocurren, hacia los 2 meses aparece la fase más profunda, la fase 3 y la fase 4, del sueño no REM. Entonces es más difícil despertarse. Hacia los 3 meses el sueño empieza a aligerarse, que aparecen las fases 1 y 2. Es decir, importante, no son regresiones, son evoluciones. De hecho, muchas mamás, nosotros por ejemplo hace 2 semanas con una mamá que le hicimos un registro, porque igual el bebé tenía 4 meses y nos decía que se despertaba un montón. Le dijimos, venga, vamos a hacer un registro a ver cuánto se despierta. Estaba con 4 meses, claro, empezó esta fase. Es decir, el niño entraba a lo mejor, el sueño se aligeraba y ¿qué pasa? Ya no entra en una fase REM directa que ya no se despierta. Ahora sí, ahora el niño se duerme en la fase ligera y si pasa la banda de música lo va a despertar. Y no es que haya habido una regresión, lo que hay es una evolución. Lo que pasa que, joder, es como no puede ser que antes dormía súper bien y fíjate ahora, ¿no? Era el comentario de esa mamá, que tiene 4 meses y ahora se despierta un montón y antes que se dormía y aguantaba, pero ahora no, claro, porque está empezando esto, ¿vale? A partir del primer trimestre ya no entran directamente en la fase REM, sino que pasan antes por la fase no REM. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora hay un sueño más ligero, la fase 1 y la fase 2, es decir, que el niño se despierta. Lo que ocurre también en esta fase alrededor de los 7 meses, que también no lo demandáis mucho, es que dormís al niño en brazos, que no pasa nada por dormirlo en brazos, y luego lo dejamos en la cuna o en la cama, y nos dice, ahora que se despierta, y pues claro, se despierta porque está en esta fase. Está en la fase no REM. Ahí hay 2 opciones, o bien aguantar un poco más para que el niño entre en la fase más profunda, que se va notando en la respiración, o bien intentar pues ponerlo en una posición que no note mucho el cambio, pero sí que se despierta. Pero no se despierta por brazos y no se malacostumbra por brazos. Todo lo contrario, los niños tienen que estar en los brazos. Que no os importe coger a vuestros niños y achucharles, que luego tienen 8 años y no te van a hacer caso. Lo digo por experiencia. Vale, en los cambios de fase pueden ocurrir despertares. Desconfiar de alguien que os diga que no... desconfiar de la gente que os diga que a partir de los 7-8 meses no hay despertar. Es decir, si vais a algún experto de sueño, cosas así, desconfiar, de verdad, o sea, no es por nada, es que los niños tienen que tener despertar, es que lo estáis viendo, es que el niño ahora se está entrando en las fases. Si los adultos tenemos despertares, lo que pasa es que como ya estamos entrenados, no nos despertamos. Un niño que poco a poco se tiene que ir entrenando, claro que se va a despertar. Entonces los despertares existen. Terminada la cuarta fase, que dura aproximadamente 1 hora, ocurre un despertar. No siempre. Esto lo pongo para que es lo que me decís muchas veces. En 1 hora se ha despertado, que son las microsiestas, sí, se ha despertado. Porque está entrenando para aprender a pasar a la otra fase. El bebé tiene que dominar la técnica y tiene que volverse a dormir. El bebé tiene que aprender a dormir. ¿Y cómo se hace eso? Pues mediante el sayuelo. El bebé se tiene que despertar, aunque me fastidie mucho. Y ahora veremos cosillas, pero el bebé se tiene que despertar. Fijaos todos los cambios que ocurren de 4 a 7 meses. Entonces, ¿qué necesita un bebé de 4 a 7 meses? Ya tiene el ritmo circadiano, es decir, ya diferencia el día de la noche. Eso sí que es importante. Con lo cual, lo que hemos dicho antes, ya podemos... el bebé a partir de los 7 meses ya hacen un par de siestas durante el día, más periodos más o menos largos, pero siguen existiendo despertares.
Incluso ya lo que he comentado, podemos acumular el sueño de la noche que sea un pelín más largo, ¿vale? Pero van a tener despertares. Y por favor, no hay que quitar siestas. Si con 7 meses un bebé, luego veremos un gráfico, necesita un par de siesta, no hay que quitar siesta, ¿no? Que es verdad que muchos papás decir, es que le quito la siesta de la mañana porque así luego duerme más por la tarde. No, ahí le estamos fastidiando, no le estamos haciendo un favor. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es ajustar las horas, que se puede hacer, pero no hay que quitar siestas, ¿vale? O incluso podemos despertar, eso sí, tampoco pasa nada, no despertarlo bruscamente, pero sí poner música, también se puede despertar, pero la siesta la necesita, y sobre todo que sean siestas aproximadamente de 1 hora, que es lo que dura su ciclo, ¿vale? Sobre los 7 meses ya tienen adquirido todas las fases. Sobre los 7 meses, verdad, ya están adquiridas todas las fases de un sueño adulto, pero no duermen como un adulto, pero sí que ya tienen esas fases. Ahora, esas fases tienen que madurar, ¿vale? Con esta edad hay una alerta selectiva, es decir, ya no necesitan constantemente al cuidador, pero sí se siente, cuando se sienten solos o entre extraños, sí que lloran. Tener en cuenta que su manera de comunicación es llorar, ¿vale? Y es verdad que a partir ya de los 6 meses empezamos a introducir la alimentación complementaria. Importante, acordaos, es complementaria. La alimentación principal siempre va a ser la leche, tanto leche materna como leche artificial. Es decir, si un día el niño no te come, no pasa nada. ¿Cómo es el sueño? Como ya hemos dicho, ya diferencia el día de la noche, es polifásico, es decir, ya tiene todas las fases del sueño. Ahora empieza un periodo de madurez, que aquí lo explico, ¿no? La etapa de construcción, hay una etapa de construcción que es la etapa de 0 a 7 meses, ¿no? Hemos ido de 2 fases de recién nacido y ya tenemos las 5 fases del adulto. Y luego hay una etapa de maduración, que esta empieza a los 8 meses y termina a los 6. Es decir, tenemos que madurar el sueño en la fase de la maduración. Poco a poco se va reduciendo el número de horas de sueño y se va eliminando los despertares nocturnos. Mira, una duda. Has dicho que de 0 a 3 no había que bajar la luz ni nada en las siestas y de 4 a 7 sí habría que bajar. No, tampoco. No le bajes. No, porque además de 4 a 7 ya tienen la diferencia del día y de la noche. Entonces ahí incluso le puedes confundir un poco más. Entonces, no, si se ha dormido en el salón con tele, puedes bajar un poco el volumen, ¿sí? Pero no lo pongas a oscura o tenue, porque muchas veces hacemos eso. Entonces, no le pongas. O sea, si el niño se ha dormido en el salón, déjale en el salón. No, si no se dormía, yo tengo que dormir, pero si dormí a dormir, si bajo la luz o no, esa es la... No hace falta. A ver, no, porque entonces no te va a diferenciar. Es como ahora si se durmiera, ¿no? Ahora, imagínate que lo quieres dormir ahora mismo, en plan, yo qué sé, no sé si le das el pecho, pues el pecho, y lo quieres dormir. Tú estás aquí, estás en tu casa, no cambies. Es decir, tú no cambies, le das el pecho, porque tiene que dormirse, bueno, ahora mismo sí que se ve tranquilo, pero es verdad que ya se va como irritando, a lo mejor ya va teniendo las señales de sueño. Sí, no, pero joder, está súper tranquilo, está aguantando. Sí, ahí está, porque necesita su cuidador, el porteo, pues genial. Todo lo que lleva el pegado, ahora veremos todo. De hecho, cuando veamos como truquitos del sueño, pues igual, para dormir a un bebé de 0 a 3 meses, pues todo lo que sea, pues liarlo en un trozo de tela, todo lo que recuerda al útero materno. O sea, el bebé tiene que estar, ten en cuenta que ha estado 9 meses así, ¿no? En la posición fetal. Entonces, no esperes que cuando nazca... No, todo lo contrario, hay que meterlo, porque eso es un proceso biológico, poco a poco va a ir abriendo. Entonces, ahora está tranquilo, genial. Es que todo lo que sea tenerlo encima, porteo, brazos, cuidado, de verdad, que no des cosas, no se malcría. No se malcría. Entonces, sí, ponelo, si ahora mismo tú no quieres dormir, lo duermes con esta luz, no pasaría nada. No pasaría nada. No, lo que pasa es que se duerme mejor con poca luz. Entonces, la pregunta es si al final es más perjudicial bajar la luz o daría igual. Claro, si se duerme con poca luz, depende, a lo mejor es que ha hecho un aprendizaje y ha asociado poca luz para dormir. Por eso a lo mejor durante el día con tanta luz te cuesta que se duerma. Claro. Por eso hay a lo mejor, valorarlo claro, pero a lo mejor lo que se puede hacer es ir cambiando. Intentar que se duerma, a lo mejor esta luz te parece excesiva, pero no sé, a lo mejor, pues yo qué sé, en tu salón, pues a lo mejor tapas pones 2 cortinas, pero que vea luz. Que vea luz, eso sí que es importante. Porque además ahí ya tienes la fase. Como hemos dicho, es un periodo de mucha transición, ¿vale? Además, no solo esto, cuando digo transición, también es que miro porque no quiero que se me olvide nada. La transición también, pues yo que sé, en esta etapa pues, los papás a lo mejor ya se incorporan al mundo laboral, bueno, ocurren cambios, es verdad que ocurren cambios, en esta etapa también muchas veces
Si los papás se incorporan al mundo laboral, pues se quedan con extraños, con la escuela infantil, todo eso lo nota. Igual que nosotros notamos cuando vivimos una época estresante, esto es estresante también para los niños. A ver, las emociones existen, ¿no? La alegría, la tristeza, el enfado, la ira, existen, nacemos con esas emociones. Entonces el niño, la manera de reflejarlo pues es a lo mejor llorar, porque no sabe expresarlo de otra manera. Pero todo es un periodo de transición que ocurre muchos cambios. Esto es normal. Vale, ¿qué necesita un bebé de 8 meses a 2 años, ¿vale? Ya aquí va cambiando un poco. ¿Qué necesita un bebé? Bueno, ya a partir de, bueno, ya se van consolidando los alimentos, empieza a superar la angustia de separación, la angustia de separación aparece a los 8 meses, ¿vale? Y eso igual, pues los bebés producen emociones, es así, y está relacionado también con el sueño. Ya relaciona con el entorno, ¿no? Ya tiene una deambulación autónoma, en principio ya, pues no, el periodo de andar es de 10 a 18 meses. Pues ya el bebé pues ya empieza a andar, al principio incluso también le produce ansiedad el hecho de moverse, de ir a los sitios, hasta que ya vaya conociendo también la casa. El bebé también tiene que conocer la casa, ¿vale? Bueno, empiezan los dientes, ¿no? La evolución dentaria, aparecen los primeros dientes. Aquí, bueno, es que de todo esto podríamos hacer un montón de talleres. Los dientes, ¿duelen o no duelen, no? Eso, pues hombre, en principio no está comprobado que duela, pero sí es verdad que hay una inquietud, eso sí que es cierto. Y sí que es verdad que lo que ocurre es que el bebé, como necesita llevarse más cosas a la boca, pues chupa muchas más cosas, con lo cual eso significa que al meterse más cosas en la boca, pues puede meterse más suciedad. Entonces es verdad que incluso las cacas suelen cambiar y aparecen ahí cacas como muy asquerosillas, con muchos grumos y eso, ¿no? Porque necesitan llevarse cosas a la boca. Y entre los 2 y 3 años empezamos a exigir control de esfínter. Le pongo control porque es verdad que el niño no estaría preparado para... A partir de los 2 hay niños que sí, hay niños que no, pero como tal, es lo que está ocurriendo ahora. Mi hijo tiene 2 años, hay que quitar el pañal. Como, no, vamos a ver primero las señales, vamos a ver si está preparado, no es porque llegue 2 años, hay que quitar ya pañal, es que a lo mejor el niño ni está preparado, ¿vale? Sería ahí un poco eso. Y es verdad que eso, ahora veremos, es una angustia para los niños. ¿Cómo es su sueño? Pues su sueño, la angustia de separación se manifiesta en el sueño. ¿Qué es lo que hace? Intenta retrasar la hora de dormir. ¿No? Lo que me contabas antes, mira, un niño, de hecho el otro día también me lo has dicho, otra mamá el otro día también me lo comentó, igual 17 meses, 18, es que no quiere irse a dormir, no quiere, y es verdad, no quieren irse a dormir, porque saben lo que es dormir, saben que no están con el adulto, no están con su figura de referencia. Entonces lo clásico de que tú vas corriendo detrás del niño, el niño no se quiere dormir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Calmarles, compañía, lo que necesitan es seguridad. No es llevarlo a una habitación, cerrar la puerta y olvidarnos. El bebé necesita ahí seguridad, ¿vale? Necesita que estemos con él. Y luego ver las señales del sueño. Muchas veces ocurre que nosotros queremos que nuestro niño se duerma a las 9 y es que a lo mejor el niño a las 9 no tiene sueño, el sueño le viene a las 10. Y es así. Entonces hay que estar pendiente también de las señales, ¿vale? Como hemos dicho, inquietud, andar, reconocer el lugar, esto produce cierta ansiedad. La alimentación junto con la retirada del pañal. Es que fijaos todos los cambios que ocurren de 0 a 2 años. Madre mía. Todo lo que ocurre de 0 a 2 años, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí ya empiezan las pesadillas. ¿Por qué? Porque ya estamos en la fase REM. Entonces, producen pesadillas. Los despertares sigue siendo habitual. Ya os digo, por mucho que... Además, ahora incluso empiezan los despertares con pesadillas. A partir de los 2 años puede haber pesadillas. ¿Por qué? Porque si os dais, hay muchos cambios. Vale. El sueño de bebé de 3 a 6 años, esto ya es otro mundo, ya aquí nos podemos relajar, ¿vale? El sueño ya empieza a mejorarse. Hay una disminución importante en los despertares. Esto, yo sé que te saturamos, pero se pasa, el tiempo se pasa rápido, no me pase. A ver, la pequeña nada más. No, está y quiere mucha estimulación, o sea, muy bien. Disminución importante de los despertares nocturnos hasta desaparecer. Alrededor de los 5 años los despertares desaparecen, 5 o 6. Ya están los propios despertares propios fisiológicos, de ir al baño, beber agua, pero eso es normal. Además hay etapas. ¿Qué ocurre? Hay etapas de los primeros aprendizajes. Consolidación del lenguaje hablado, por favor, es muy importante lo del lenguaje. Aquí también hacemos un llamamiento, y a la logopeda también lo harán, de por favor, los niños tienen también su tiempo para aprender a hablar. Si alguien nos dice, ya hablará, no. Si vosotros como padres dudáis de, es que lleva mucho retraso, por favor, ir a la pediatra y que os deriven aquí o deriven, no dejéis de decir, ya hablará. No, los niños también hay un periodo para hablar. Es más, que un niño que vaya con 3 años,
que sepa muy poco hablar, lo pasa mal. Y eso también hay que dar una charla que la daría a mis compañeras, porque los niños tienen un periodo también para hablar. O sea, el hecho de ya hablarán, sí, ya hablarán, ya andarán, es verdad, es que evolutivamente estamos preparados, pero es verdad que hay unos periodos y hay unos intervalos, que es lo que explicaremos también. ¿Qué más cosas? Pues las rabietas de 3 a 4 años siguen existiendo, pero bajan en intensidad. Las rabietas acordadas aparecen a los 2 años, pero bajan en intensidad. Como he dicho antes, las rabietas cognitivamente son muy importantes. Hacia los 3-4 años ya dejan de hacer la siesta. Y importante, para bajar la ansiedad, que es lo que he comentado antes, porque el niño, lo normal, hay mucha estimulación y no quieren dormirse. Pues antes de dormir, aquí ya es el momento, antes también, pero es verdad que aquí ya sí que ellos incluso lo piden, un cuento, una canción, y que el adulto se quede con ellos. Lo van a demandar, que un niño te diga, es que se duerme con 4 años y me pide la mano. Es normal. Se necesita la seguridad. Tener en cuenta que el sueño es un proceso, el ser humano somos una máquina muy perfecta, entonces el sueño no se entiende y un niño no lo entiende, es decir, de repente me duermo, mis padres no sé dónde están, no sé dónde estoy, y bueno, y a veces lo que hacemos, que eso lo hemos hecho todas las mamás, de que nos vimos al niño en el coche y se ha despertado en el Mercadona, que eso lo hemos hecho todo el mundo, es que ponemos en la situación del niño, de decir, ¿dónde estoy? Que eso nos ha pasado todo, porque el niño se ha dormido en el Mercadona y se ha despertado en el salón, pues es que es normal. Vale, ahí es que hemos pasado al otro punto. Esas serían como las fases del sueño, ¿vale? Cualquier duda, cualquier cosa, pues me lo vais diciendo. Pero ya os digo, la idea principal es que el sueño va relacionado evolutivamente, ¿vale? Eso sería lo importante. Ahora vamos a ver cómo podemos ayudarnos, qué podemos hacer para tener un sueño más relajado. ¿Qué podemos hacer, vale? Porque los despertares van a existir. Bueno, primero hay que tener expectativas reales y objetivas. Y ahora veremos cómo también hacerlo, es decir, es lo que he dicho antes, dudar de la gente que no tienen que os dicen que no es normal tener despertares. Habéis visto que sí, el niño tiene que tener despertares porque biológicamente tiene que sobrevivir. Somos animales, tenemos que sobrevivir, ¿vale? ¿Qué es ayuda a dormir? Aquí hablo de lactancia, pero bueno, también lo podemos aplicar a la leche artificial. Es verdad que la lactancia ayuda a dormir porque lleva el triptófano, que también se está metiendo en la leche artificial, y eso es un aminoácido que es verdad que ayuda a dormir. Pero ya no solo eso, lo que ayuda a dormir es la alimentación a demanda. Claro, si un niño tiene hambre se va a despertar, eso es de cajón. Si el niño está saciado, pues se va a quedar bien. La succión relaja, es como lo que hemos comentado antes, el chupete relaja. Un niño que toma biberón necesita a lo mejor el chupete para dormir y no pasa nada. Es verdad que luego que si se cae no hay que ponérselo. Y es verdad que el chupete tiene un periodo, más de 1 año no, o sea, incluso más de 8 meses, ¿no? A lo mejor me estoy flipando yo, pero yo creo que ya con 8 meses lo quitaríamos, ¿no? Si 8 o 9 meses ya hay que quitarlo, pero es verdad que cuando son pequeños necesitan la succión. Y luego, la lactancia, igual que tú le das a tu hijo el biberón, el pie por pie, escucha el latido, el olor, todo eso ayuda a dormir. Es decir, que el niño que se duerma con el pecho, que se duerma con el biberón, no pasa nada, porque realmente todo eso ayuda a dormir, ¿vale? Es lo que digo, un niño cuando pide pecho, cuando pide brazos, no es simplemente porque quiera jugar, es porque necesita ese contacto. Ya está, necesita el contacto. Vale, cosas también que hablamos. Hablamos también del colecho, ¿vale? El colecho es verdad que es un término, no es que se esté poniendo ahora de moda. Yo creo que hubo una época que desapareció, pero no es que desapareciera, sino que, bueno, había gente que el colecho el colecho es dormir con el bebé, literal, en tu cama, dormir con el bebé, ¿vale? Es así. El colecho ha existido de siempre. Es verdad que luego una época llegaron las cunas, que vale, que las cunas también están bien, por supuesto, pero sí es verdad que se ha visto que con una cuna el niño tiene mucho más despertares. ¿Por qué? Porque el colecho ayuda, responde a la necesidad del niño. El niño está aquí pegado, ¿vale? El colecho, la cohabitación, no sé si también lo pongo, es decir, dormir en la misma habitación. Ahora está lo de las cunas que se ponen al lado de la cama. ¿Por qué? Porque es verdad que se está viendo que ayuda. Ayuda a los despertares porque el niño se despierta y si se está seguro se vuelve a dormir. Si el niño se despierta en una cuna y no está seguro, va a llorar. ¿Qué es lo que se ha hecho con la cuna? Que a mí me resulta llamativo cuando tú le dices, sí, duerme conmigo, Ada, pues se va a acostumbrar. Y tú le dices, bueno, también se va a acostumbrar a un osito. ¿Qué es lo que se ha hecho con una cuna? Le metemos un osito, le metemos una mantita, que no pasa nada. Pero que es llamativo cuando la gente te dice, colecho, se van a acostumbrar, y tú le dices, ya, y también se va a acostumbrar a la mantita, al osito, y no pasa nada. Hay adultos que necesitan dormir abrazados, a la almohada, porque necesitan esa seguridad.
Dormir todos juntos es algo normal. Lo que he puesto aquí, sincroniza la respiración e incluso la temperatura. Pero sí es verdad que para hacer colecho, igual que para comprar una cuna, hay que hacer una serie de condiciones, eso sí que es cierto. Pues un colchón duro, claro, que el bebé no se atraca, pero eso también en una cuna, quiero decir que no hay diferencia. Utilizar sábanas sin lazo, ni cintas, no cojines, no taparle mucho. Es verdad que a veces tenemos la manía de tapar muchísimo al bebé y tener en cuenta que los bebés no regulan las temperaturas. O sea, si tú duermes con una camiseta, pues el bebé que duerma con una camiseta. No hace falta taparle más. Además, en el colecho, sí es verdad que los bebés suelen dormir pegados y se regula la temperatura. Es verdad que esto, pero volvemos a lo mismo, no solo colecho, los padres no tienen que ser fumadores y es verdad que la habitación del niño, incluso yo diría en la casa, con un niño pequeño no se debería de fumar, ¿vale? Volvemos a lo mismo, los padres no pueden estar bajo el efecto de ninguna droga, alcohol. ¿Por qué? Pues no es por nada, porque esto impediría atender a tu hijo, pero me da igual que tu hijo esté en el colecho que esté en la cuna. Es así. Y luego, bueno, luego se habla también de la obesidad mórbida, pero bueno, esto es una enfermedad, que no hay que tener pipí para dormir con tu hijo al lado, es una enfermedad, ¿vale? Eso sería. Más cosillas que podemos hacer para el colecho, perdona. Sí. ¿Hasta qué edad lo aconsejarías? Porque, por ejemplo, mi hija hace colecho, ¿no? Sí, muy bien. Y entonces yo le digo, Andrea, cuando la niña vaya a ir al cole, a lo mejor ya no sería como que ir al colecho, porque aparte de que no descanse igual, porque se va dando con los cuerpos de uno y de otro, y ellos tampoco. Digo, a lo mejor no descanse. Entonces, el colegio, no sé si hay una edad, porque yo sé que hay personas que tienen niños de 10 años y siguen haciendo colecho. A ver, si nos basamos en una crianza respetuosa, el colecho lo que te dice, basándote en la crianza respetuosa, es hasta que el niño quiera. El niño y los padres. Yo no me acuerdo de decir, si yo como madre no puedo ir a dormir porque me están pegando patadas, no me puedo permitir comprar una cama más grande, pues a lo mejor hay que llegar a acuerdo con el niño. Y ten en cuenta que tu hijo ya va teniendo 3 años, ya ese niño lo entiende. Ese niño ya puedes hablar con eso, lo puedes explicar. El colecho, cuando es idea, es que no hay una edad, es cuando el bebé y los padres quieran. Ahí está, no hay una edad. Sí es verdad que por evolución, es que es así, o sea, por evolución natural, los niños a los 6, 7 años se empiezan a ir y te demandan. Es decir, incluso antes, hay niños que con 4 años. A ver, si hacemos un colecho puro como tal, a partir de los 4 o 5 años el niño ya puede estar demandando su habitación. Mientras antes tú le has explicado que esta es tu habitación, que la has puesto un poco adornada y eso. Volvemos a lo mismo, si tú con 3 años, o como decía otro día una mamá, es que yo tengo la espalda fatal y me duele muchísimo. Pues no pasa nada, o sea, se le explica o se busca soluciones, se pone una cama, hay mucha gente que también pone una cama al lado, depende, se va explicando esas cosas. Quiero decir, ¿cuándo es ideal? Cuando quiera. Me dice, hay gente que duerme con 10 años. Sí, hay niños que pueden estar durmiendo con 10 años con su padre mientras a los padres no les importe. También hay niños con 10 años que tienen un osito de peluche. ¿Cuál es lo llamativo? ¿Cuál sería lo grave? Claro. Es lo que te he comentado. Hay adultos que necesitan... Lo que los padres vayan viendo. Ahí está. No hay nada. Ya te digo, evolutivamente, alrededor de los 6 años, el niño ha salido fuera. A no ser, yo que sé, yo te puedo contar mi caso personal de mi hija, que sigue durmiendo conmigo, pero porque nació Luna. Entonces dijo, a ver si vais a estar vosotros aquí y yo sola. Y mi hija con 6 años ya se fue a la habitación ella. Pero ahora ha vuelto porque tenemos un bebé. Y ha dicho, no, además que lo decía, que no me da gana. Te lo decía así, pero casi decía, yo quiero... Claro, se siente excluida. Claro, me siento excluida. Ahí está, por eso. Entonces también depende de las circunstancias. Pero ya te digo, alrededor de los 5 o 6 años los niños se salen, evolutivamente por ellos mismos. Vale, eso es lo que quería saber. Por ellos mismos, cuando... Por ellos mismos alrededor de los 5 o 6 años. ¿Por qué? Ahí está. Claro, ¿por qué? Porque, volvemos a la fase, porque el niño ya tiene toda la fase del sueño adulto, el sueño ya se va apareciendo, el sueño adulto, es decir, ya en principio solo necesita una siesta, o sea, una siesta, es unisecuencial, ya duermen por la noche, ya no necesitan siesta y ya no se despiertan casi. Un niño de 6 años lo que necesita es que tú te quedes con él, que se duerma y que te vayas. A dormir y luego ya ahí está. Sí. Eso sería a partir de los 6 años. Sí, 5 o 6, sí. No quiero desanimar, pero tampoco está. Otras técnicas también para esos niños que tienen 7 años y que necesitan estar todo el rato contigo, pero ya más que nada, yo qué sé. Sí, ahí hay que mirar si hay una ansiedad, si hay otros tipos también, es decir, ahí hay que mirar, pues eso, si ha habido un cambio, porque si ha cambiado el colegio, si ha empezado el colegio, hay niños que el colegio no lo empiezan con 3, lo empiezan con 6, que también puede ocurrir eso. Entonces ahí hay que mirar, pues eso, yo os cuento el caso de mi hija. Mi hija dormía en su habitación, nació el bebé y dijo, no, yo quiero dormir con vosotros. Claro, pero que eso es lo claro,
lógico. Ahí está, hay que mirar. Los bebés cuando quieren volver. Claro, ahí hay que mirar si hay cosas. Y entonces habría que mirar, esto es lo que te he comentado antes, el adulto que duerme con el cojín abrazado, pues habría que mirar, si quiere solucionarlo, habría que mirar alguna cosilla. Sí, sí. ¿Vale? Sí, habría que mirar si ha habido un cambio, algo de ansiedad, algo emocional, ¿vale? También habría que mirar si quiere su habitación, cómo está esa casa, que decía, a lo mejor el niño no sabe que está su habitación, por ejemplo. Hay padres que te llegan y tú le dices, vale, ¿y cuál es la habitación? Ah, es que no tiene habitación. O no sabe cuál es su habitación, y a lo mejor la habitación del niño la relaciona con juguetes. Y no la relaciona con dormir, que eso también es otro tema también, pero sí, a lo mejor el niño no ha asociado que esa es su habitación para dormir. Ten en cuenta que el niño tiene que aprender todo eso. Eso también. Claro, yo le digo, échate la siesta en su habitación con ella, pero no lo mismo en la cama de por la noche. Sí, se puede hacer Pero para también. que ella se vaya acostumbrando cuando tenga sueño y esté jugando, se tumbe en la cama. Sí, eso Para que también. vaya aprendiendo a dormirse ella sola. Sí, de hecho la siesta incluso es aconsejable hacerla pues, en otro lado, por ejemplo, pues, como hacemos los adultos, donde te echan la siesta en el sofá, que hay adultos que se ponen en su pijama y se echan la siesta, también, pero que normalmente una siesta pues es en el sofá, a no ser que estés muy cansado y que necesites cama, o si la haces en la cama pero no te pones un pijama, por ejemplo, o te echas encima, yo qué sé, te echas una manta, no quitas el edredón, yo qué sé, no la haces igual, hay una diferencia, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, la actitud, pues eso, responsiva. Hay que atender las necesidades del bebé. Es decir, volvemos a lo mismo, tenemos que atender las necesidades del bebé. Y es verdad que la mujer está muy cansada, ¿eh? La maternidad es cansado. Y yo siempre digo que la maternidad está sobrevalorada, porque es muy dura. Que tampoco nos tenemos que olvidar de nuestro cuidado, ¿vale? Nosotros como padres, madres, es importante también que nos cuidemos, ¿vale? Porque es verdad que la maternidad es cansada, pero es verdad que hay que... Porque los bebés demandan mucho, pero hay que responder a las necesidades del bebé. Si respondemos a sus necesidades, poco a poco veremos como el bebé también va a ir respondiendo menos. O sea, va a ir respondiendo bien, no lo he explicado bien. Va a ir demandando menos, porque el bebé se siente seguro. Eso sería lo de los apegos. Otro tema, sí. Otro tema, ¿eh? Vamos a ir apuntando. Vale. Registro del sueño. Si yo sigo pensando que tengo un problema, que mi hijo tiene un problema, lo primero que tenemos que hacer es un registro del sueño. En el anexo, que luego lo veremos, ahí ponemos lo que es un registro, es decir, apuntar cuándo el niño se duerme, cuánto tiempo está dormido y cuándo el niño se despierta. ¿Vale? Eso sería un registro del sueño. Aquí os he puesto una tabla con las ventanas del sueño. Sabéis que la ventana del sueño es el tiempo máximo que puede estar un bebé despierto. ¿Vale? Entonces, el problema de esta tabla, que además está sacado de guiainfantil.com, que bueno, es una página que es como fiable, que está bien. ¿Qué pasa? Que un padre que ve esta tabla dice sueño de noche 10 a 12 horas. Mi hijo tiene un problema, no duerme 10, 12 horas. Sí que a lo mejor las duerme, pero se despierta, porque aquí no pone algo fundamental, no hablan de algo fundamental, de los despertares, que tiene que haber despertares porque cambian. Siestas, las siestas también son importantes, lo que he dicho antes, porque es la que nos va a permitir jugar a la hora de adelantar o quitar la siesta, ¿vale? Entonces, ¿esta tabla está bien? Sí, nos puede dar una idea, pero nos dice algo muy importante, no nos habla de los despertares. Que eso sí, que esta es otra tabla, es muy parecida a la otra. Aquí, por ejemplo, es verdad que te habla por porcentajes, para que no te agobies, ¿vale? Quiere decir, porque si tú ves que tiene que hacer, aquí te dice que a lo largo del día tiene que hacer bueno, alrededor de 12-16 horas. Y está dividido. Y entonces tú dices, vale, pues ya sabes que durante el día se va a despertar mucho y durante la noche también. Aquí te dice de 9 a 18 meses, que bueno, ya va a tener 2 siestas, que son más reducidas, un 15%, y el resto lo va a hacer todo por la noche. Te está dando intervalos. ¿Vale? Que es lo importante, no paséis en promedios, esto es como los niños, el promedio de andar son los 12 meses, sí, pero si tu hijo anda con 15 meses no está tardando. El intervalo para andar es de 8 a 18 meses, ¿vale? Pues si mi hija empezó a andar con 16 meses y medio, casi 17, no estaban tarde, estaban en intervalo, ¿vale? Una cosa son los promedios y otra cosa es el intervalo, entonces esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Entonces, este es otro tipo de tabla, pero no crear ese agobio de, es que no duerme las 8 horas. Sí que las duerme, pero es que se despierta, que no avisa, porque los despertares existen. Y aquí te habla de porcentaje. ¿Qué pasa? Que de 3 a 4 y de 4 a 6, fijaos, se va perdiendo la siesta, ¿no? Hay un 10% de siesta y todo el sueño lo hace por la noche.
Al de 4 a 6, ya al principio ya no hay siesta, no sea que el niño esté muy cansado, pero ya, y los despertares ya se han eliminado. Es otro tipo de tabla, ¿vale? ¿Con esto qué quiere decir? Que los despertares existen. ¿Qué más cosas? Atentos a las señales del sueño, es decir, restregarse los ojos, más irritable, esas son las señales del sueño. Ahí hay que acostarle, no antes. Muchas veces queremos acostar a los niños a las 9 de la noche. Si el niño no tiene sueño va a estar una hora. Y tú dices, ¿qué tarda mucho en dormirse? Es como, pero el niño tiene señales de sueño, es decir, está cansado, está irritable. Es que a lo mejor tú quieres acostar a las 9. De ahí la importancia de sincronizar un poco nuestro horario, nuestro mundo con lo de los niños. Porque a lo mejor no hay señales. Un niño con ya 3, 4 años no puede tardar más de dormirse 15 minutos. El niño que lo tienen los padres ahí una hora, hora y media, es que no tiene sueño, ¿vale? Y lo que estamos consiguiendo es elevar la ansiedad. ¿Qué hemos dicho? A partir de los 4 meses ya se puede intentar que duerma más horas de noche y menos de día. Y para ello lo que vamos a hacer es el registro que hemos creado y vamos a observarlo. Importante, aquí tenemos dos cosas. Si el niño se acuesta y se levanta a la misma hora o no. Eso es muy importante. Con el registro vemos si mi hijo se despierta o no a la misma hora. Si no se acuesta y se levanta a la misma hora, pues sí que es verdad que aproximadamente tenemos que intentar eso. Cuando digo la misma hora no me refiero a que sean las 9 y 10 horas de dormir. Hay un intervalo de una hora, es decir, el niño se acuesta de 9 a 10. ¿Vale? Eso sería lo importante. Entonces, a lo mejor lo que queremos es poner esa rutina, que el niño se acueste de 9 a 10. ¿Vale? Tenemos que crearle. Que el niño ya tiene que se levante y se acuesta a la misma hora, pues genial. Lo que hacemos ya es jugar con la siesta, es decir, si el niño ya se levanta a las 9 y yo a las 11 ya veo que está cansado, pues que se duerma a las 11 y en lugar de estar una hora y media puede estar una hora. Le despierto para que en la siguiente siesta tenga también, vuelva otra vez a tener una siesta a las 3 y a la hora y media lo puede volver a despertar. Es decir, podemos jugar con la siesta, no tenemos que quitar siestas, ¿vale? Entonces aquí hay como dos procesos diferentes, es decir, por un lado tengo que saber si un niño tiene una rutina que se acueste y se levanta a la misma hora, si no la tiene hay que crearla y luego por otro lado, si ya la tiene podemos jugar con la siesta, pero primero tenemos que adquirir la rutina de que se acueste a la misma hora. Importante, claro, si yo quiero crear la rutina a mi hijo de que se acueste a la misma hora, acordad que hay un intervalo y luego eso hay que aplicarlo todos los días, quiero decir. No puede ser que el martes, quiero decir, la flexibilidad tiene que existir, ¿vale? Eso está claro. Pero por eso no hay que ser rígido y hay que darle un tiempo de una hora a hora y media, que es lo normal lo que tarda un niño en acostarse. Una niña de 18 meses lo que tarda en acostarse es una hora, por el pico, ¿vale? Hasta que se quiera ir a la cama, que tenga las señales de sueño. Porque si yo quiero crear una rutina, tiene que ser todos los días. Esa es la faena. Importante también pasar tiempo con ellos, no llegar justo a casa cuando se vayan a dormir, sino pues sí, intentar pasar tiempo con ellos antes de que se vayan a dormir para transmitirles tranquilidad. Ambiente, pues sí, que se note la diferencia, lo que hemos dicho antes, que se note la diferencia. Luces tenues, sonidos suaves, actividades más relajantes. Esta técnica, esto es importante, por favor, dormir es agradable. Buscar lo que le gusta al niño, porque tiene que ser agradable, pero también tiene que ser agradable a los padres. Es decir, no puede ser un suplicio ir a dormir, que hay padres que te cuentan auténticas cosas, no puede ser una tragedia. Dormir tiene que ser agradable. Técnicas, lo que hemos dicho, los niños más pequeños, funciona bien, pues todo lo que recuerde al útero materno, ¿vale? A partir ya del tercer trimestre hasta el año y medio, lo que ya necesitan es seguridad y estar relajado, hacerle compañía, cantarle, mecerles, etc. A partir de los 2, 3, 4 y 5 lo que necesitan es la compañía. Incluso aquí, a partir de los 3 ya podemos empezar a tirar si tenemos un hermano mayor, ¿vale? Porque que también, pues que se duerman juntos, que se relajen, etc. ¿Vale? Si queremos sacarlo. Ya podemos empezar que compartan la habitación. Pero por favor, el sueño tiene que ser agradable, no tiene que ser una tortura. Eso sí que es importante. Registro. Aún así sigo pensando que el hijo se despierta mucho. Vamos a coger el registro y vamos a observarlo. Y vamos a ver qué es lo que estamos haciendo para que el niño tarde. Si el niño se despierta mucho y se duerme enseguida, no pasa nada. Es normal. Ya te digo, a lo mejor el fastidio es para los padres, eso sería. Cuando el niño se despierta hay que atenderlo. Consejo, hay que evaluar y observar, pero no hay que preocuparse. Vamos a observar, vamos a evaluar, vamos a hacer registro, pero no preocuparse mucho y sobre todo tener presente que los despertares forman parte. ¿Vale? A ver, bueno. Ya por último para acabar, porque madre mía, en fin. Evaluación de los trastornos del sueño. Como he dicho, vamos a hablar de 2 trastornos, pero antes de esos 2 trastornos vamos a evaluar. Para evaluar tenemos que interpretar, porque la información, la sincronía,
y bueno, no hacer de lo normal un problema. Para esto vamos a utilizar el registro que hemos hecho, ¿vale? Para evaluar, oye, pues a lo mejor es que no estoy interpretando bien una cosa, o a lo mejor es verdad que el niño empieza con trote de interés y le echo unas broncas porque ve que esas broncas, por favor, pero bueno, yo me cabreo porque se hace pis y a lo mejor él está agobiado, ¿vale? Porque hay muchos cambios, fijaos, es que tienen un montón de cambios, de 0 a 3 años tienen muchísimos cambios. Vale, los trastornos del sueño se dividen en dos categorías, que son las disonias, que es la cantidad de sueño. Hay trastornos del sueño de insuficiente, excesivo, alteración en la calidad del sueño, las apneas, los despertares nocturnos y alteraciones horarias, ¿vale? La gente que tiene el horario cambiado de trabajo, ¿vale? Normalmente en niños tan pequeños, pues a lo mejor lo que tiene es ¿vale? La alteración del sueño, la calidad del sueño. Los despertares nocturnos, que a lo mejor es verdad que tarda muchísimo, cuando no tiene por qué, ahí habría que evaluar por qué tarda mucho, viendo las fases, y es verdad que las apneas también existen, ¿eh? Las apneas infantiles existen también, pero como he dicho no es lo más común. Luego tenemos las parasonias, que son acontecimientos o las conductas anormales durante el sueño o en momentos de la transición sueño-vigilia, que las más comunes en esta etapa son las pesadillas y los terrores nocturnos. Luego hay más, el sonambulismo, el soliloquio, que es hablar cuando estamos dormidos, el bruxismo, este sobre todo se tiene más en adulto también por el estrés, el automecimiento, que este es un, no sé si lo conocéis, que es el típico de que las personas se mueven en la cama, se meten en la cama pero de una manera muy bestia, tal bestia que se cae de la cama, se lastima, si se dan con la pared, de hecho la cama hay que forrársela, el automecimiento. Y luego tenemos las ilusiones, ¿no? Las que son, no sé si os ha pasado alguna vez, esto ocurre mucho en la adolescencia, las ilusiones hinagógicas, que son las que ocurren cuando vamos a dormir, en las primeras fases del sueño, que tengo alucinaciones, que parece que son reales, y luego tengo las hinopómpicas, que son las que cuando vamos a despertarnos, que tenemos alucinaciones, que hay mucha gente que dice, ¿qué? ¿Has pasado a mi habitación? Y tu madre te dice que no he pasado a tu habitación, y tú empeñado que sí, tenemos alucinaciones. Esto ocurre sobre todo en la adolescencia. Igual, es un proceso normal. ¿Cuándo empiezan a ser un problema? Pues cuando empiezan a ocurrir todos los días, ¿vale? Las pesadillas, las he puesto aquí porque son muy comunes, pero no son un problema, quiero decir. Otra cosa es que ya tengamos pesadillas todos los días con una temática, entonces ahí hay que ver qué pasa. Pero en principio las pesadillas se tienen. Las pesadillas que ocurren son sueños desagradables que ocurren en la fase REM, que ocurren en la segunda mitad de la noche. Y las pesadillas no ocurren antes de los 2 años. ¿Por qué? Pues porque de 9 a 18 meses aproximadamente empieza una ansiedad de separación. Puede haber pesadillas. De 2 a 3 tenemos el control de esfínter, miedo a que mis papás me dejen de querer porque no controlo. De 3 a 6 empiezan los sentimientos de ambivalencia. Aquí los niños empiezan a notar que quiero a mi hermano, pero a la vez lo odio, ¿no? Aquí yo quiero a mi hermano, pero a la vez me encantaría que se fuera. Son sentimientos de ambivalencia que a los niños les preocupan. De ahí la importancia del lenguaje. Si el niño tiene un buen lenguaje adquirido, lo puede expresar. Si el niño no tiene lenguaje adquirido, se machaca más, ¿vale? Pero bueno, hay otra manera de expresarlo. Pueden dibujar, pueden hacer cosas, ¿vale? Sí. Entre el sonambulismo y el terror nocturno, ¿qué diferencia hay? Porque yo a veces que no sé si es sonambulismo, si es terror nocturno. Vale, el terror nocturno lo vamos a ver. Ahora, cuando eso te lo voy a explicar, y porque lo vamos a ver. Sí que es verdad que el sonambulismo no importa. A ver, si un niño tiene terrores nocturnos o ha tenido, seguramente, a ver, no hay una relación directa, pero casi directa, va a tener sonambulismo. Eso sí que es cierto. Es decir, si un bebé ha tenido terror nocturno, hay una relación, no directa, pero casi, de que va a tener sonambulismo. Porque es verdad que los terrores nocturnos predicen el sonambulismo y el soliloquio. Lo predicen. Pero ahora vamos a ver la diferencia, ¿vale? Las pesadillas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Antes de dormir, no ver cosas que aterricen al niño. Resfriar y obstrucción nasales en una temática de asfixia. Y os puedo asegurar que hay muchos padres que nos dicen esto. Es que sueña que se va a asfixiar. Y es que a lo mejor se puede estar congestionado, ¿eh? Y sí que es cierto. El estrés diurno, el estrés del día a día. Bueno, ahorita separación prolongada de los padres. Estas son cosas que se ponen, pero entendemos también el día a día. Hablar durante el día de lo que ocurre, de las emociones, de las expresiones y tranquilizar al niño. ¿Cómo puedo ayudarte? Eso antes de dormir. Pero después de dormir, después de la pesadilla, tranquilizar al hijo, no quitar importancia de lo que ha pasado, pasar tiempo con ellos, no tengamos prisa al niño, mantener una actitud segura. Y luego, si la pesadilla es muy recurrente, intentar construir una alternativa con el sueño, que tenga un final feliz. Porque verá que hay niños que esas son las demandas que más nos hacen los padres, que siempre sueñan lo mismo, igual que nos pasa a los adultos. ¿Quién ha soñado con el típico que te pilla un toro? Pues eso, son miedos que tenemos reales, con los niños les pasa igual. Pues crear alternativas.
Luego vienen las parasomnias que hemos dicho, los terrores nocturnos. Los terrores nocturnos, diferente de las pesadillas, se dan en la primera mitad de la noche. ¿Por qué? Porque es una alteración en la fase del sueño profundo, ¿vale? Es decir, cuando el niño pasamos de la fase 4, 3-4, que son las fases más profundas, a la fase REM, ahí es cuando se producen los terrores nocturnos. Suele ser frecuente entre 2 y 5 años. Se levantan de la cama, pero se quedan sentados, no se levantan andando, que es la diferencia del sonambulismo. El sonámbulo anda. Gritan, lloran de forma alarmante, respiración agitada, pulso acelerado, desorientación, movimientos bruscos, violentos, ojos abiertos y las pupilas dilatadas. Y parece que te están mirando, pero no te están mirando. ¿Qué podemos hacer? Pues para intentar que se acuesten descansados, permanecer junto a ellos de forma discreta, porque además lo que ocurre con los terrores nocturnos es que la persona no se acuerda para nada, Por la mañana, ¿verdad? Te dice, ya lo he ido genial. Sí, no se acuerda. Es como si hubiera dormido mejor que otro día. Sí. Y tú te pegas un susto de muerte, pero y no despertarle, ¿vale? No despertarle, sí que estar con ellos, pues eso, para que no se hagan daño. En principio es verdad que los terrores nocturnos no se levantan a andar, pero sí que es verdad que se pueden mover. Pueden estar sentados y están así, gritando sobre todo, y el grito que impresiona mucho. Eso sí es verdad. Es que no salta en la cama si no la niña sorpresa o una cosa. Sí. No, ahí, acompáñala, no la despiertes, y es verdad que suelen durar 15-20 minutos, lo que es un cambio de ciclo, hasta que entra el otro ciclo. Ahí está el dinero. Sí que es verdad que si tiene terror nocturno, puede ser, no siempre, pero sí que puede tener sonambulismo. Sí, yo creo que es sonambulismo. Pues sí, entonces puede ser que tenga sonambulismo, eso sí que tiene. Vale, esas son las dos que hemos visto porque es lo que más común tiene, ya os digo, luego están los demás, pero que podíamos estar aquí todo el tiempo. Bueno, aquí hay una bibliografía, que son los libros un poco, si os dais cuenta, son libros de crianza como muy respetuosa, ¿no? Este libro que es maravilloso, si aún así queréis saber más del tema, Dormir sin lágrimas, que este libro es maravilloso porque explica todo esto, todas las fases lo explica muy bien, que es de Rosa Jovet, y bueno, y luego los libros de Carlos González, verdad que todo eso también lo explica bastante bien, y Álvaro Bilbao, que Álvaro Bilbao es verdad que se ha puesto ahora más de moda, pero los libros más clásicos son Rosa Jovet y Carlos González, ¿vale? Y lo que sí quería ver era, bueno, esto no sé si alguien tiene preguntas de los fármacos, que lo he puesto ahí, pues si queréis, para que no se haga pesado. Es un registro del sueño, esto sería, fíjate lo que hemos hecho, esto sería como un registro del sueño. Si es una tabla muy simple, que poner pues desde las 10 hasta lo que es la 21, y luego poner pues una flechita y ir sombreando. ¿Por qué? Porque necesitáis, quiero decir, cuando yo creo que tengo un problema, haceros un registro de sueño de verdad. Nosotros, por ejemplo, el otro día aquí en la atención temprana con una mamá, le hicimos el registro y se sorprendió, porque a veces una cosa es nuestra percepción y otra cosa no es realidad. Hacer un registro de sueño, ¿vale? Y bueno, y ya está, y muchísimas gracias. De los fármacos no hablo para que no se haga pesado, pero si alguien tiene alguna duda de los fármacos, también... A ver, la idea clara de los fármacos es que antes de los 6 años no se puede dar nada. Es decir, por mucho que digan, dale gotas, no. Antes de la melatonina, sí. A ver, la melatonina, ten en cuenta que es una hormona que se segrega cuando hay ausencia de luz. Lo que tú le estás induciendo es más hormona, para que esa segregue más.